bendición de Dios. Primera de Reyes 17, del 1 al 9, vamos a leer en forma alternada. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Juntos, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden aquí a una mujer viuda que te sustente. Que Dios te diga su palabra. Puedes tomar asiento, hermano. Antes de entrar de lleno a la meditación de la palabra de nuestro Dios, es posible, yo no conozco sus corazones, el Señor sí, pero tal vez habrá alguna necesidad, alguna situación tensa, alguna situación que le esté causando alguna molestia, algún problema, alguna enfermedad, alguna situación familiar, y pues vamos a pedir que el Señor nos ayude, que el Señor sea el que actúe en sus corazones, que el Señor nos guíe, y si usted tiene alguna necesidad espiritual, volvemos a repetir como lo hemos hecho domingos pasados. No necesariamente usted diga, simplemente levante su mano y con su mano levantada, pues daremos por entendido de que pues, usted tiene una necesidad especial y vamos a orar por esa situación, ¿sí? Entonces, de esta fila habrá alguien que expresar muy bien, gracias a Dios, y de esta fila también habrá alguien que quiere expresarlo muy bien. Muy bien, entonces vamos a orar y yo quisiera pedirle que de este lado, hermano Fer, nos quisiera dirigir en esta oración por los hermanos que levantaron su mano y de este lado quisiera pedirle a nuestro hermano Gerardo que nos dirija en esta oración, por favor. Padre bendito, Padre eterno, te damos gracias por tu presencia en esta hora con nosotros. En esta hora, Señor, especialmente ponemos delante de ti, Señor, las peticiones que tú solo conoces íntimamente con las personas, especialmente que levantaron la mano, las que no, y hay necesidad, pues también tú lo conoces. Gracias, Señor, porque tú eres omnisciente y sabes lo que hay en lo profundo de nuestros corazones, todas aquellas congojas que nos preocupan, que nos causan dolor, Señor, que a veces no somos capaces de expresarlas, Señor, pero tú que escudriñas la mente y el corazón, Señor, ayuda a estas personas, Señor, a estos hermanos, hermanas que tienen una especial necesidad, Señor, que tú puedas tener misericordia, Señor, en esta hora y derrames aquella sanidad si fuese enfermedad o aquella solución si fuese algún problema de cualquier índole. Apiádate de nosotros, Señor, puesto que no tenemos más a dónde ir, sino solamente a ti, Señor, porque solamente tú eres el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti al 100%, sabemos que tú nos escuchas, pero a ti te agrada, Dios, que nosotros abramos nuestra boca y confesemos y clamemos a ti en toda súplica, ruego y con humildad, Señor, pidiendo y sabiendo que primeramente que se haga tu voluntad antes de la nuestra, Señor. Te damos muchas gracias porque eres un Dios compasivo, misericordioso y paciente con nosotros. Así pues, Señor, dejamos en tus manos las necesidades de especial manera y que tú puedas manifestarte en mis hermanos de la forma en que ellos lo necesitan, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
bendito en esta tarde, Señor. Te damos gracias, bendito Señor, porque nos has permitido pisar esta iglesia, Señor, en tu casa. Padre, te damos gracias, bendito Señor, porque tu corazón está con nosotros, Señor. Muchas gracias por tu misericordia. Te queremos pedir en esta mañana con humildad, Señor, que tú perdones nuestros pecados hechos hasta este momento, Señor, y te pedimos por toda aquella persona que tenga necesidad. Tú conoces sus corazones, tú sabes sus necesidades, tú sabes el problema que tengan, Señor, que estén sufriendo, Señor. Ayúdales, Padre Santísimo, tú eres bueno. Tu palabra es maravillosa cuando la escuchamos, cuando sabemos que tú estás presente en todo momento para oírnos, para escucharnos, porque tu oído siempre está atento a nuestras peticiones, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que han levantado su mano, que tú, Señor, tengas misericordia de sus problemas, de su vida. Señor, ayúdanos, y aún los que no levantaron su mano, pues, Señor, también sé con ellos. Tu palabra dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece, y espero que así sea para cada uno de nosotros, que tengamos el valor suficiente para enfrentar las cosas que realmente nos acontecen. Ayúdame, Señor, y pues te pedimos esto por humildad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Vamos a volver al pasaje, vamos a 1 de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 a 9. Aquí es donde vamos a meditar en esta mañana. Este pasaje tiene que ver con el gran y muy especial profeta Elías. Elías tiene en su vida una fascinación especial, es uno de los grandes hombres de Dios, y aquí lo vamos a ver en acción. El contexto histórico tiene que ver con el problema tan especial que había en Israel, el reino del norte, porque el rey Acab, que era israelita, se había casado con una reina pagana, propiamente era una princesa, y era pagana porque era de Sidón, y había introducido dentro de Israel la adoración al dios Baal, de tal manera que se había vuelto todo un caos espiritual. Se habían alejado los israelitas de Dios, y Dios quería hacer volver a su pueblo, y una de las medidas que Dios tomó precisamente fue quitarles la lluvia. Vemos en el Evangelio de Mateo que Dios, en su amor y en su bendición incondicional, hace salir el sol sobre justos y injustos, y también da la lluvia sobre pecadores y buenos. Dios es maravilloso, pero aquí en este pasaje Dios quería dar una lección a su pueblo. Baal podría suplir la necesidad de los israelitas de alimentación, podría hacer caer lluvia, podía reverdecer los campos. Los paganos de ese tiempo, los cananeos, los sidonios, creían que Baal era el dios de la fertilidad, y por lo tanto los campos iban a reverdecer si se le adoraba a él. Y aquí Dios les va a mostrar que es totalmente equivocado. En el versículo 1 encontramos que dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. No va a haber lluvia. Clamen a su Dios, clamen a Baal, pídanle la lluvia a él, que les dé el alimento que ustedes necesitan. Y a ver si es cierto. Y una de las grandes cosas que necesitamos en nuestra vida diaria es el alimento. Todos los días luchamos con eso. Todos los días nos levantamos preparando el alimento, preparando el desayuno. Las amas de casa pasan muchas horas en la cocina. En una ocasión vino una hermana americana y nos dice: las mujeres mexicanas, ¿cómo pasan todo el día en la cocina? Y es así, porque siempre están preparando el desayuno, preparando la comida, preparando la cena y pensando para el otro día qué van a hacer, y así sucesivamente. Por eso una de las grandes cosas que se realizan, el alimento es vital. Todos los días
ellos para poder suplir esa necesidad. Imagínense la carne que entra, la cantidad de agua, todo para poder suplir la necesidad de 22 millones de personas. Y algunos somos bien taqueros, ¿verdad? Y no nos conformamos con un taquito, queremos 5, 10, etcétera, y así. Entonces, imagínense la cantidad de alimento que tiene que llegar. Y Dios quería hacer notar a su pueblo que si ellos dependían, si su pueblo dependía de Dios, entonces Dios iba a suplir toda la necesidad de ellos. Por favor, vayamos a Deuteronomio capítulo 28, para que veamos que Dios, en su amor hacia los israelitas, deseaba bendecirlos en todo sentido y especialmente en suplir su necesidad alimenticia. Vayamos al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, y dice los versículos del 1 al 5. Del 1 al 5, Deuteronomio 28, del 1 al 5. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Miren qué tremendo es este versículo. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5. Bendita será tu canasta y tu arteza de masa. Hoy podemos decir, bendita sería nuestra despensa, bendito sería nuestro refrigerador, porque ahí habría siempre comida. Pero Dios lo está diciendo en el sentido de un pueblo obediente. Regresemos por favor al versículo 2. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y aquí viene la condición de Dios: si oyes la voz de Jehová tu Dios. Y la palabra oír no solamente es escuchar, sino poner en práctica, sino creer en Dios. Y resulta que acá no había entendido eso, más bien acá había caído en el serio problema de la idolatría. Se había alejado de Dios, había caído en esa situación tan grave de darle la espalda a Dios. Por favor, vayamos al capítulo 16 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16, por favor. Vayamos hasta Primera de Reyes, capítulo 16. Y dice los versículos del 29 al 33. 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos que reinaron antes de él. Porque le fue, fíjense bien las palabras que dice este versículo, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ebal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Nuestro hermano Memo nos acaba de mencionar hace un momento que la temática de la dirección que ha emprendido en esta mañana es de adorar a Dios. Y aquí Acab estaba adorando, pero adorando de forma equivocada, estaba adorando a Baal. Y por favor sigamos la lectura hasta el versículo 33. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Dios les había prometido suplir toda necesidad. Ahora lo habían visto. Deuteronomio capítulo 28 les está haciendo referencia de que si ellos escuchan y obedecen la voz del Señor, no les iba a faltar nada. Pero ya lo habían visto en el desierto. Habían visto cómo Dios estaba supliendo esa necesidad a través del maná. 40 años de suplir el maná. 40 años donde no pagaron por el pan que comían. 40 años, cada día les llegaba del cielo el maná. El día viernes tenían que recoger 2 tazones del maná, porque el sábado no caía, porque el sábado era el día de reposo, pero el día viernes le llegaba doble porción. Así que en 40 años Dios les estuvo supliendo. Y cuando leemos el libro de Josué, encontramos que cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán y empezaron a comer de los
dicen los historiadores que aproximadamente iban en el desierto 2 millones de israelitas. 2 millones. Imagínense maná para 2 millones de personas diariamente. Tuvimos aquí el Congreso de Pastores por unos días. Y darle de comer a 80 hermanos implicaban un serio problema, un serio desafío. Y ya se la fueron por 2 días. Cuando ya se fueron, descansamos. Y no es que queríamos que se fueran, pero descansamos del trabajo. Pero 2 millones de personas, imagínense, diariamente. Y Dios les había dado ese ejemplo tan tremendo y lo tenían en sus corazones. Pero acá era duro de corazón. Y en lugar de buscar a Dios y amarle y servirle, le dio la espalda porque adoró a Baal. La palabra Baal significa también Señor, el Señor. Falsamente es eso, pero significaba eso. Así es que Baal tenía otro Señor a quien adorar, en lugar del Dios verdadero. Por eso es que cuando leemos el capítulo 17, se presenta a Elías con un mensaje contundente para decirle, no va a haber lluvia. Sabemos que para los tiempos del Antiguo Testamento la lluvia era importantísima. Si no había lluvia, y lo vemos también en nuestro país cuando deja de caer la lluvia, especialmente en los estados del norte, ¿cuántas cabezas de ganado no mueren al año? Y Dios les quitó el agua. No va a haber lluvia. Sin lluvia no va a haber campo, no va a haber alimento. Pero Dios les estaba dando una lección. Sin embargo, cosa contradictoria o paradójica, mejor paradójica, mientras que Israel no tenía el sustento, Elías sí lo tenía. Y lo tuvo de una manera muy especial. Veamos por favor. En el versículo 2 dice, y vino palabra, volviendo otra vez a 1 Reyes 17, versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Dios lo mandó a un lugar especial. Elías tenía que creerle a Dios. Elías tenía que creerle a Dios en el sentido de que, aunque no hubiese agua en toda la tierra de Israel en ese momento, la tierra de Israel estaba compuesta por 10 tribus en ese momento, y aunque no hubiese agua ahí, Dios le iba a proveer a Elías. Porque Elías era fiel al mensaje de Dios, era fiel a su Dios y amaba a su Dios. Podría haber pensado Elías, bueno, esta vez no va a haber agua, no va a haber alimento, ¿qué me va a pasar a mí? Pero no lo dice. Y no lo dice por el hecho de que Elías estaba confiando en su Dios. Y ahora veamos el versículo 4, dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Miren qué manera tan especial de Dios actuar a favor de su siervo. Los cuervos iban a alimentar a Elías. Ahora los cuervos son de esas aves terroríficas, son los que están en las películas de terror, ¿verdad? En el libro de Levítico, en el capítulo 11, se menciona que los cuervos forman parte de la clasificación de los animales inmundos. Pero un día el Señor le dijo a Pedro que no llame inmundo lo que él llama. Un día Pedro vio en una visión un lienzo con muchos animales. Y ustedes recuerdan que la voz de Dios le dijo a Pedro, mata, ¿y qué más? Mata y come. Como judío, Pedro dijo, pero ¿cómo, Señor? No puedo hacer eso, son animales inmundos. Pero dijo, lo que yo he limpiado, tú puedes comer. Un judío no come cerdo, nosotros sí, somos gentiles. Un chicharroncito, una tortillita y un guacamole, no, como que no, ¿verdad? Pero para nosotros, como gentiles. Pero aquí Dios le estaba diciendo, mira estos cuervos, estos
animales que tú consideras inmundos son instrumentos míos para darte de comer. Por favor, vamos a Levítico capítulo 11 para que lo veamos en nuestras Biblias, hermanos, por favor. Levítico capítulo 11. Y vamos a leer los versículos desde el 11 hasta el versículo 15, porque ahí menciona aves que los israelitas no deberían comer. Levítico capítulo 11, del 11 hasta el 15. Por favor, todos juntos leamos este pasaje. Dice así: os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Y de las aves estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. Todo cuervo según su especie. Ahí están los cuervos. Eran considerados como animales abominables, de no comer. Más adelante habla de más aves. Hay gente que hoy incluso cuando he ido a la Huasteca se comen el sopilote, y el sopilote es carroñero, ¿no? Y dicen que bueno, así dicen de allá en la Huasteca, que la carne y el caldo de sopilote que es bueno contra el cáncer. Yo no sé, ¿no? Pero así dice la gente, dice, no. También dicen que es bueno el armadillo, y el armadillo también es un animal que no es correcto, y está considerado dentro de los animales inmundos. Sin embargo, Dios, en su gran provisión y en su amor, permitió que estos cuervos, animales abominables, sirvieran para el profeta Elías. Y miren, Dios siempre nos provee de muchas maneras. Dios es tan bueno y nos provee de formas tan especiales que debemos de valorar esa provisión. Los israelitas cayeron en la situación tan grave hasta de menospreciar la mesa del Señor. Por favor, vayamos al capítulo 1 del libro de Malaquías. Vamos al último libro del Antiguo Testamento, vamos hasta Malaquías, por favor. Y veamos el versículo 12, por favor. Versículo 12. Versículo 12. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo todos juntos también. Estamos en Malaquías, capítulo 1, el versículo 12. ¿Sí? Me parece que Malaquías está entre Juan y el libro de los Hechos. No, muy bien. Te digo esto porque para que nos aprendamos bien los libros de la Biblia. Bien, todos juntos, 1:12, dice así: y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Saben cómo se interpreta este versículo? Es cuando decimos, ay mamá, otra vez chayotes, otra vez calabazas, otra vez ejotes, otra vez esto que no me gusta. Es ahí cuando menospreciamos la mesa. Porque Dios nos provee, Dios es bueno y suple toda necesidad, pero a veces nosotros somos remilgosos, somos caprichudos. Y decimos, no, eso yo no lo quiero. Ahora, claro, hay alimentos que nos hacen daño. Pero cuando hay algo que es para bien y lo despreciamos, estamos actuando en contra de Dios. Elías pudo haber dicho, pero Señor, ¿cómo me vas a dar de comer con estos cuervos? ¿Qué tú mismo dijiste que esos cuervos son abominables? Entonces, yo no voy a comer eso. Y Pedro lo dijo, si lo vemos ahí en el libro de los Hechos. Allí en el capítulo 11 del libro de los Hechos, capítulo 10 de Hechos, encontramos que Pedro está diciendo, no Señor, no voy a comer de estos animales. Pablo dice más adelante a Timoteo que lo que se come con acción de gracias es limpio. Y debemos de hacer eso. Cuando uno trabaja en el campo misionero, hermanos, y va uno a las comunidades, la gente de veras es muy, muy especial, porque abre sus puertas, abre su cocina de esa manera para ofrecer lo que tiene. Y hay cosas que normalmente uno no come. Por ejemplo, un taco de chapulines.
Les voy a decir algo así indiscreto. Uno de nuestros misioneros en nuestra asociación lo invitaron unos hermanos muy humildes de una iglesia. No voy a decir la iglesia, ni tampoco voy a decir el nombre del misionero, pero lo invitaron, lo llevaron para que predicara. Y lo llevaron a esa comunidad. Y cuando era la hora de la comida, él se ponía muy religioso y decía: no, es que esto yo no lo como, es que esto no lo acostumbro. Eso es caer en lo que dice Malaquías, menospreciar la mesa del Señor. Hay hermanos tan, como dicen los centroamericanos, tan lindos, que los únicos huevitos que tienen en su alacena son lo que ofrecen. ¿Cómo despreciarlos? ¿Cómo despreciar esas tortillas azules calentitas que salen del comal? Miren qué rico, hermanos. Pero hay quienes no. Y Elías pudo haber dicho: pero Señor, ¿cómo estos cuervos? ¿Cómo me van a dar a mí de comer si son abominables? Mira, va a venir la comida contaminada. Porque ¿dónde venía la comida de Elías? Pues en los picos de esos cuervos. Fijémonos por favor lo que dice el versículo. Vamos al capítulo 17 otra vez de Primera de Reyes. Y el versículo 16 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. ¿Dónde lo traían? Pues en el pico. Ahora, son carroñeros. Y podría decir Elías: pues Señor, viene contaminado el pan. Yo quiero vivo. Sí, y quiero vivo, pero con ajonjolí. Pero Elías tuvo que ser sumiso. Fíjense bien, hay dos cosas muy tremendas en la vida de Elías aquí. Primero, le creyó a Dios en su provisión. Porque dando un mensaje tan tremendo para acá, de que no iba a haber comida, él sí la tuvo, pero porque le creyó a Dios. Fue obediente. Por favor, regresemos al versículo 5. Versículo 5 de Primera de Reyes 17. Ahí está la obediencia y la credibilidad de Elías hacia Dios. Dice: y él fue e hizo, subraya esa frase, conforme a la palabra de Jehová. Él hizo y fue conforme a la palabra de Dios. Obedeció. Obediente. Le creyó. Y se sometió a lo que Dios estaba dando. Por eso Pablo decía: sé vivir abundantemente y sé vivir en escasez. Uno debe aprender a estar en contentamiento. Si Dios nos hace millonarios, qué bueno. Pero si Dios no nos quiere hacer millonarios, también qué bueno. Porque cuando nos afanamos y estamos tan preocupados por el día de mañana, eso es atacar directamente la fiel provisión de Dios. Por favor, veamos Mateo capítulo 6. Veamos, porque eso tiene repercusión bíblica. Mateo capítulo 6. Jesús lo está diciendo de una manera tan tremenda. En el versículo 25, Mateo capítulo 6, versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Valemos más nosotros? Claro que sí. Y ahí lo está diciendo Jesús. Así es que Él va a proveer. Recuerda ese famoso texto que dice: no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Dios provee. Pero tenemos que creerle a Él y debemos de someternos a lo que Él nos provee. En el mundo hay mucha preocupación por el problema del alimento. Año tras año se emprenden programas para tener recursos alimenticios para millones de personas en el mundo. Pero cuando confiamos en Dios, Él lo provee. Y es lo que hizo aquí en Elías. Él estaba confiando en su Dios. Veamos en el versículo 7, por favor. Dice, volviendo otra vez a Primera de Reyes 17:7. Primera de Reyes 17:7. Los primeros días que
vivió cerca del Jordán, Elías, se la pasó muy bien porque los cuervos le llevaban, a ver, ¿cuáles son los dos alimentos que le llevaban? Le llevaban pan y carne. Así es que todas las mañanas se hacía un sándwich, se hacía un buen sándwich, una buena torta con la carne que le llevaba. No dice que si la guisaba, no dice que si algo pasaba. Simplemente se alimentaba de eso. Pero veamos, por una buena cantidad de días, los cuervos estuvieron haciendo esa función, pero llegó un momento en que las cosas cambiaron. Ahora veamos el versículo 7, dice: pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Tal vez sería, pudo haber pensado: ¿y ahora qué va a suceder? ¿Ahora qué va a hacer Dios conmigo? ¿Cómo me va a sostener? ¿Cómo me va a cuidar? Y mire, Dios hace cosas grandes. Cuando uno piensa que se cierra una puerta, Dios tiene abierta otra. Y Dios es bueno. Y mire de qué manera. Primero fueron los cuervos, ahora va a ser alguien especial dando sustento a Elías. En el versículo 8 y 9 dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón. ¿De dónde era la reina Jezabel? De Sidón. Ahora manda a Elías Dios para que una persona de allá sostenga a Elías. Veamos todo el texto. Dice: y mora allí, y aquí yo he dado, fíjense bien la frase, hermano, yo he dado orden. ¿Quién ha dado la orden? Dios. Dios dio la orden a esa mujer, y esa mujer era una viuda. Dice: qué tremendo. Y dice: he dado orden a esa mujer viuda que te sustente. Ahora, si usted sigue leyendo toda la historia, la mujer viuda estaba en un serio problema. Estaba en un serio problema. Pero mire cómo Dios actúa, porque Dios siempre provee para cada necesidad de nuestra vida. En este año, posiblemente seamos sometidos a alguna prueba y en alguna necesidad. Pero Elías, tomando el ejemplo de Elías, creyó en su Dios y se sometió a él, y Dios suplió su necesidad. Y Dios lo va a hacer también con nosotros si le creemos a Dios. A veces el mayor problema es creerle a Dios, porque vemos sus promesas. Ahí están las promesas reales, palpables, pero no las tomamos en cuenta. Y no las tomamos en cuenta porque no leemos nuestras Biblias. ¿Sí? Ya ha pasado en alguna ocasión que usted ha guardado un billete en algún libro, en alguna vasija, en un carrito, y se ha olvidado. Y en un momento de necesidad usted anda buscando, o de momento surge y dice: aquí está este billete de 500. Ya con esto ya sale del día. Es una cosa asombrosa. Bueno, Dios sabe por qué, pero Dios lo suple. Dios suple siempre toda necesidad. Y Pablo lo experimentó de una manera muy tremenda. Filipenses 4:19, ¿se acuerdan de ese texto? No está ahí apuntado, pero ¿qué dice en Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miren, nuestra alimentación, el suplir cada necesidad, no depende de nuestro trabajo. Claro que tenemos que trabajar, pero no depende de la empresa, no depende del gerente, no depende de los ingresos en el gobierno. Depende de los Dios. Como hijos de Dios, depende de nosotros. Y si le creemos a Dios, Él va a suplir toda necesidad, porque así está su promesa. Mi Dios puede suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en Dios. Elías lo vivió de una manera muy palpable. Si nosotros le creemos a nuestro Dios, Él va a suplir toda necesidad de nuestra vida. Y mire, ahí Elías se quedó con esta viuda. Ahora, por favor, vamos a terminar. Capítulo 18, versículo 1 de Primera de Reyes. En el versículo 1 del capítulo 17, Elías le dice a Acab que no va a haber lluvia
por cierta cantidad de años, no dice cuántos años, pero en el versículo 1 del capítulo 18 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Es decir, había pasado 3 años. Y 3 años sin agua, 3 años sin que los campos den alimento. Es una cosa tremenda. Pero Dios provee. Y en el versículo 1 del capítulo 18 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ven, muéstrate acá. Y ahora veamos lo que dice Dios: yo haré llover sobre la faz de la tierra. Lo que no había hecho Baal, lo va a hacer ahora el Señor. Hay muy buenos programas de gobierno. Y si usted está en un programa de apoyo del gobierno, adelante, no, ni se sienta mal, qué bueno. Pero nuestra mirada como hijos de Dios, nuestro corazón debe estar centrado en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y lo que Dios está haciendo cada día en nuestras vidas. Porque Él va a proveer. Si usted tiene el programa de 65 y más, pues está bien, disfrútelo. Pero nuestra mirada siempre debe estar en nuestro Dios. Porque Él hace cosas grandiosas en su provisión. Dice este versículo, ya terminamos diciendo: ve, muéstrate acá, y yo, o sea, Dios, haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué implicaba hacer llover? Que iba a haber alimento, que iban a tener recursos, que iban a estar felices. Y Dios lo va a hacer también nosotros, si le creemos, si confiamos, si nos sometemos a su voluntad, si hacemos lo que a ella agrada. Como dice Deuteronomio 28, si escuchamos su voz, entonces Dios lo va a hacer. De verás que Dios es bueno. Dios es tremendamente maravilloso. Y llega en el momento oportuno de solucionar nuestra necesidad. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Hermano Alejo, por favor, díganos la oración. A través de ella nos muestras tu mano poderosa y tu provisión, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas a tu iglesia Príncipe de Paz, Señor, en este nuevo año que ha comenzado, Señor. No sabemos qué nos traerá el futuro, el día de mañana, Señor. Si habrá escasez, si habrá luchas, si habrá pruebas, Señor. Pero como dice tu palabra, Señor, confiamos en que cada día, Señor, tú serás nuestro sostén, nuestro guía, Señor, y tú nos darás, Señor, cada una de nuestras necesidades, Padre: alimento, vestido, trabajo, Señor. Confiamos en ti, Padre, y Señor, reconocemos, Señor, tu poderío, tu señorío en esta iglesia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por animar a tu iglesia, Señor, y anímanos, Dios, a ser fieles a tu palabra, a vivir en santidad, Padre, para alcanzar tu bendición y tu provisión, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu